muchachos, es un privilegio saludarles. Bienvenidos a la clase de Biblia y a la segunda parte de la lección, el fruto del Espíritu. Vamos a orar para que Él tome el control de todo lo que vamos a hacer. Espero que se encuentren bien. Espero que su familia estén bien a pesar de todas las circunstancias que está pasando nuestro país. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te exaltamos. Damos glorias y honras al que vive por los siglos de los siglos. Gracias por la vida de los muchachos que están ahí pendientes de las clases, de todos los maestros que nos esforzamos diariamente para poder ponernos al día con la tecnología y llevar las clases a nuestros alumnos. Te pedimos que tú nos des sabiduría, te pedimos que tú nos des entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente, muchas bendiciones y bueno, vamos a iniciar. Antes de proseguir, en Schoology, ahí está la tarea ya disponible. Espero que la puedan ver, discutir, porque de hecho me van a entregar la tarea este miércoles que viene. Así que esperamos que ustedes puedan estar ya trabajando en ello. Así que no se tarden mucho, porque algunos pues a la hora de llegada están ahí preocupados. Por favor, yo hace unos días les mandé las informaciones y pues ahí en Schoology ahí van a poder ver todo lo que es la información de la tarea. Muy bien, vamos a la segunda parte. Este día ustedes me van a aprender el texto de Gálatas, ¿ok? Memorizar Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Los dos versículos yo necesito que ustedes se me los aprendan. Por favor, textos a memorizar. Gálatas 5, 22 y 23. Y por cierto, es un texto que va a leer y transcribir en el cuadro que aparece en este tercer punto que se estará abordando. En esta segunda parte de la lección 84 vamos a tocar el punto bueno, ya tocamos 2 puntos, hoy vamos a estar tocando el tercer punto, que es el problema de los no creyentes justos. El problema de los no creyentes justos. Ok, el problema de los no creyentes justos. Hemos estado hablando sobre la preocupación de lo externo, hemos estado hablando sobre la preocupación de los dones. Muchas veces queremos cambiar lo externo, pero lo interno sigue siendo el mismo. Hablando de los fariseos que estuvimos comentando, luego la preocupación por los dones significa que a veces me importa más me importa más hacer esto o demostrar esto para poder decir yo soy espiritual. Yo hablo en lengua, soy espiritual. Veo cualquier cosa, soy espiritual y hago esto y va, en fin. Pero Pablo le dijo a los corintios que ese desorden no es correcto. Más bien necesitamos ordenarnos. Y algo importante que necesitamos saber es que el Señor transformará y cambiará a la persona, santificará a la persona desde adentro para poder demostrar afuera. Pero no podemos cambiar lo de afuera sin haber cambiado lo de adentro. Es un proceso de santificación. Ahora, el tercer punto es el problema de los no creyentes. Y ese punto es un punto que creo que todos nos ha afectado, nos afecta. Creo que a veces uno escucha, aquellos no cristianos, que no son cristianos, viera qué obras tan grandes hacen y tienen unas virtudes tan grandes, mejor que los creyentes. Ok, ese es el punto que vamos a estar abordando esta mañana. Resulta frustrante medir nuestro progreso en la santidad por el fruto del Espíritu cuando algunos no cristianos exhiben las virtudes contenidas en el fruto y esta lo hacen en mayor grado. Y por eso que
se menciona la palabra frustrante, porque, bueno, soy creyente y debería tener las virtudes del Espíritu o el fruto del Espíritu, pero no los tengo, pero otros las tienen, pero ese no asiste a ninguna congregación. ¿Y qué está pasando en ese momento? Porque de hecho nosotros tenemos que saber que estamos en un proceso de santificación. Todos sabemos la definición de proceso. Una etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa. Entonces, qué terrible es cuando uno va viendo nuestros procesos de santificación, o mi proceso de santificación, y uno ve el cuadro de otra persona que no es creyente, y uno dice, wow, que no se mete con nadie, es humilde, es esto, es lo otro. Yo realmente me cuesta. Todos conocemos a personas que no son creyentes, pero que exhiben mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad, que son los frutos del Espíritu. Entonces, y uno se queda, wow, qué tremendo. Paciencia y que, bueno, nosotros a veces no tenemos. Si las personas pueden tener el fruto del Espíritu, independientemente del Espíritu, ok, pero note bien la expresión, cómo se está poniendo, si las personas pueden tener el fruto del Espíritu, entre comillas, porque no es así, entre comillas, digamos, independientemente del Espíritu, surge la pregunta, ¿cómo es posible que podamos determinar nuestro crecimiento espiritual de esta manera? O sea, si nosotros nos ponemos a mirar ese proceso en las personas sin conversa, decir, hey, óyeme, pero no son cristianas y tienen virtudes y sin necesidad de tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, mi crecimiento no depende del Espíritu Santo. Pero aquí hay una cuestión bien importante saberlo. Y creo que lo vemos en este concepto. Hay una diferencia cualitativa entre la virtud del amor, el gozo, la paz, la paciencia, etc., engendrada en nosotros por el Espíritu Santo, y las virtudes exhibidas por los no cristianos. Ok. Los no cristianos operan en base a motivos que son en última instancia egoístas. Ok. En esta parte del problema de los no cristianos justos, entre comillas, ok, se usa la palabra, y esto es lo que me encanta, cómo se está usando la palabra, engendrar. Y pone el egoísmo, el Espíritu Santo y el egoísmo. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo engendra en el creyente la virtud del amor, del gozo, la paz, la paciencia, que se conoce como el fruto del Espíritu. Pero también el egoísmo engendra en los no cristianos motivos de la virtud del amor, el gozo, pero note bien, el Espíritu Santo y el egoísmo. Bueno, vamos a cambiar, vamos a poner a la derecha el Espíritu Santo y a la izquierda el egoísmo. Muy bien, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el egoísmo. Entonces, el Espíritu Santo está engendrando, y la pregunta que surge de los dos, ¿qué busca el Espíritu Santo con engendrar el fruto en el creyente? ¿Y qué busca el egoísmo? Mostrar virtudes que son igual al fruto del Espíritu. Ok, tenemos los dos. ¿Qué buscan? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es qué es lo que quieren lograr entonces? El Espíritu Santo quiere lograr un proceso de santificación que glorifique a Dios. Entonces él no está siendo egoísta.
Pero acá lo está haciendo antropológicamente, significa que está centrado en el hombre. Soy tan egoísta que yo quiero hacerlo y no me interesa a los demás, yo lo voy a hacer yo para mí y me siento bien hacerlo solo para mí. Entonces ese es egoísmo. En otras palabras, ya no se vuelve una virtud del fruto del Espíritu en cuestión a los no creyentes, sino que se vuelve un egoísmo. Porque cuando estudiamos antropología bíblica, nos damos cuenta del estudio del hombre, porque la antropología bíblica es estudio al hombre. Y nos damos cuenta que realmente en el proceso de santificación es que estamos poniendo a Cristo en el corazón y mi yo está muriendo y está poniendo a Cristo en el corazón. Pero en la parte antropológica centrada estamos sacando a Dios y estamos poniendo al hombre centro de todo, y ese es egoísmo. Cuando usted estudia la antropología bíblica, se da cuenta que está enfocado en que realmente el hombre siempre ha querido hacer el centro de atención, sacando a Dios del centro. Por eso, si usted nota el concepto que estamos viendo, está diciendo que hay una gran diferencia cualitativa entre la virtud del amor, del gozo, la paz, la paciencia, etcétera, engendrada en nosotros por el Espíritu Santo, y las virtudes exhibidas por los no cristianos. Los no cristianos operan en base a motivos que son en última instancia egoístas. Okay. Pero cuando los creyentes exhiben el fruto del Espíritu, están exhibiendo las características que en último término se dirigen ¿a dónde? Lo que estuvimos hablando, hacia Dios. Se dirige directamente y para la gloria de Dios. Y luego, primero a Dios y luego hacia los demás. Y aquí viene, y por favor, subraye esto, por favor. Ser lleno del Espíritu Santo significa, oiga, ser llenos del Espíritu Santo, y eso será un concepto muy preciso que estaré compartiendo en mis plataformas sociales. Ser llenos del Espíritu Santo significa que la vida mía y suya, o sea, de una persona, está controlada por el Espíritu Santo. Punto y coma, significa detengámonos y comprendamos lo que está pasando. Cuando hablamos de llenura, a muchos se nos viene a la mente de brincar, se nos viene a la mente de hacer tantas cosas fuera del contexto bíblico, contextual bíblico. Pero cuando nos metemos sinceramente al punto exegético de todo esto, nos damos cuenta de la realidad de ser lleno. Es que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Que el Espíritu Santo tome el control de mis pensamientos. Una mente renovada, como dice Pablo a los romanos. Que tome el control de mi corazón. Que tome el control de mis emociones, de mis movimientos. Tome el control de todo. Porque si Él toma el control de todo, entonces habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Contra tales virtudes no hay ley. Ahora, es importante que el Espíritu Santo tome el control de nosotros para la gloria de Dios. Los no cristianos solamente pueden exhibir estas virtudes espirituales en la medida de su habilidad humana. Oye bien, ¿en qué está basado las virtudes espirituales de los no cristianos? Dice, los no cristianos solamente pueden exhibir estas virtudes espirituales en la medida de su habilidad humana. Entonces, está centrado antropológicamente estas virtudes espirituales
Cuando hablo antropológicamente estoy hablando de que está centrada en el hombre y no está centrada en Dios ni en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos tener estas virtudes centradas en Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, Pablo enumera el fruto del Espíritu en su epístola a los Gálatas. Y es el texto a memorizar. Y él dice, más el fruto del Espíritu. Cuando él está diciendo más, significa que ya ha dado una lista de lo que también la carne produce. El pecado produce en nosotros. Porque dice que son manifiestas las obras de la carne. Ahora ya está Pablo diciendo obras de la carne. Pero cuando aparece hablar del Espíritu, lo pone como fruto, como las virtudes, la virtud que el Espíritu da en el creyente. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y son 9, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 dones o 9 virtudes que se nos ha otorgado, se nos ha dado a través del fruto del Espíritu. Y aquí viene. Estas virtudes deben caracterizar la vida de un cristiano. Los cristianos serán conocidos no solamente por la identidad en Cristo. Amén. Sí, ok, la identidad de Cristo. Sino por caracterizar o mostrar o reflejar estas virtudes. Si somos llenos del Espíritu, exhibiremos el fruto del Espíritu. Aquí viene la paradoja. Ok, mira esa persona que bárbara, habla en lengua. ¡Qué linda! ¡Wow! Mira cómo tiembla, cómo cae, cómo se levanta. No, tremenda mujer y tremendo hombre. Que está llena de Dios. Yo he tenido oportunidades de poder estar con personas siendo corregidas, disciplinadas bíblicamente. Y uno se va de espaldas porque a veces se sienta uno con esas personas que se dicen que son las más ungidas de la iglesia y uno, ok, déjeme hablar con usted y fíjese que esto y yo muy empieza y no hay paciencia. Entonces, el ser lleno del Espíritu es el reflejar los frutos del Espíritu, pero yo no estoy viendo. Yo no estoy viendo absolutamente nada de eso. Yo no estoy viendo absolutamente nada de eso. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu es que exhibiremos el fruto del Espíritu. Pero por supuesto, esto lleva tiempo. No se trata de una adaptación superficial de nuestra personalidad que tiene lugar en un día para otro. No. Esto es un proceso. Es una etapa progresiva de santificación. Se requiere mucho tiempo, se requiere entrega, se requiere perseverancia, se requiere docilidad, se requiere sumisión, se requiere obediencia, se requiere temor, inclinación. Y yo puedo seguir hablando de lo que pueda requerirse para poder manifestar el fruto del Espíritu y hacer que la obra de santificación se vaya completando. Y cuando se complete será cuando nuestro cuerpo sea transformados de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal. Es que es otro pisto que ya lo vimos anteriormente. No se trata de una adaptación superficial, no se trata de apariencia, no se trata de que muy bien, hasta no utilice esto y ya mañana no aparezca. No. Y no haga. No. Estoy siendo dramático y más práctico para que ustedes me entiendan. Este cambio involucra dar una nueva forma a las inclinaciones más profundas de nuestro corazón. Se trata del proceso de santificación del Espíritu Santo
que dura toda la vida. Por eso se dice que es una etapa de proceso de santificación, porque dura toda la vida. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos procesando, todos los días estamos trabajando, todos los días. Martín Lutero tenía una vida que cuando él iba al confesionario y él confesaba sus pecados, después que confesaba cientos de sus pecados, se levantaba y se volvía, y cuando a una distancia menos de donde estaba, se acordaba, Dios, me acordé de otro pecado y te pido. Realmente es un proceso que dura toda la vida. Entonces, la pregunta, aparte de transcribir el texto que van a memorizar ahí en el cuadro que tienen, hay otro cuadro más que hay que preguntar o contestar. ¿Es este proceso de cambio de virtudes rápido? La respuesta es, por supuesto que no. Es un proceso que lleva toda la vida. La respuesta, por supuesto que no. Es un proceso que lleva toda la vida. Muy bien, esta es la clase del fruto del Espíritu. Creo que es bastante corta, pero espero que les pueda ayudar. Padre, gracias. Hoy en este momento elevo la oración por los papás de Laura que están enfermos. Hoy pido por sanidad. Yo creo en tu voluntad perfectamente, Señor. Que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento oraron por sanidad. Y yo creo que existe la sanidad divina. Por lo tanto, oro por esa sanidad en los papás de Laura, en los papás de los muchachos que están siendo afectados por cualquier enfermedad. Ellos mismos, si están siendo afectados por cualquier enfermedad, yo oro para que tú los puedas sanar y fortalecer. Señor, te pido que las clases de Biblia puedan ser de bendición a estos muchachos. Te pido que tú les ayudes a entregar esa clase. Te pido que tú les des el dinamismo, la entrega y la perseverancia para esta clase. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nota importante, chicos, por favor, en Schoology ahí dejé la tarea. Por favor, vean la rúbrica sobre la calificación del video expositivo para esta semana. Este periodo, tercer periodo, vienen evaluándose 3 videos expositivos, resumen de las lecciones, escritos y el examen final. Así que espero, por favor, que en el Schoology ustedes puedan ver la tarea que yo les dejé. Trabajen, tienen todo este fin de semana para que puedan trabajar y tienen muchos días para que ustedes puedan hacerlo. Así que ahí lean las notas y todo. Así que un gustazo, bendiciones, feliz fin de semana para todos.